Amigos de Supermanzana 21, continuamos, llegamos al momento de la sección Ser y Salud, un momento importante, información valiosa para todos ustedes. Hoy vamos a hablar de la circuncisión, para eso estamos con el doctor Pablo Eugenio Rodríguez, él es parte del equipo de AMICAI. ¿Cómo está, doctor? Muy bien. Un gusto saludarlo. Un tema importante, a lo mejor algo olvidado por la mayoría de la población, la circuncisión. ¿Qué es? Bien, la circuncisión es un procedimiento quirúrgico menor que consiste en la remoción o retirar la piel que cubre el glande, que es la parte más distal del pene. El prepucio. Y habitualmente se retira también el frenillo. Ok, perfecto. Ahora, de repente cuando nace un bebé, siempre, la mayoría de los bebés pues, nacen con el prepucio escondiendo prácticamente la parte de la cabeza del pene. ¿Por qué es importante retirarla? Bueno, eso es controversial. Okay. Retirar el prepucio en un bebé que orina bien, que no tiene complicaciones de índoles infecciosas ni nada, no es una indicación absoluta. Depende de la preferencia del médico de asistencia. No es a todos. El 89% de los niños nacen con esa circunstancia y a medida que va pasando, va aumentando de edad, el prepucio se va retrayendo y va permitiendo la salida del glande. Pero Doctor, continúe. Lo más importante es saber bien las indicaciones absolutas que tiene realizarse una circuncisión. Ok. Antes de llegar al tema de la circuncisión, por ejemplo, nos dice entonces que no es aplicable para todos. No necesariamente. Ok. Cuando tienes un hijo varón, muchos doctores nos dan la indicación de irle retirando, mientras los bañas, por ejemplo, ir retirando en el pene. ¿Esto se debe de hacer? ¿Es una indicación que ya no se usa? Dependiendo de la escuela. En la escuela nuestra no es necesario hacer eso porque con las mismas erecciones del niño se va despegando las adherencias balanoprepuciales que tienen al nacer y va, por supuesto, permitiendo el buen funcionamiento del prepucio. No es necesario estarlo dilatando, que sí genera a veces lesiones y sí genera cicatrices que después producen una fímusis. ¿Puede ser doloroso entonces para un niño estar practicando esto? Sí, es doloroso. No es aconsejable. No es aconsejable. Perfecto. ¿A los cuántos años entonces, si tú ya ves que tu hijo de repente no logra despegar esa parte del prepucio, no logra liberar esa parte del pene? Después del año de edad, aproximadamente ya el 90% de los niños logran retraer completamente el prepucio hacia atrás. Ok, estamos hablando que si tienes un niño de 2 años, 3 años, Sí, que debes tienes que acudir a un médico para que te dé la indicación de una circuncisión. Si es necesario o no, para que él valore si es necesario o no. Ok. ¿Cuándo ya es necesario hacerlo? Las indicaciones está en dependencia de la edad. En la infancia, los niños que tienen una adherencia balanoprepucial o una fímusis muy puntiforme que no permite una misión normal, tienen indicaciones de circuncisión. Los niños que tienen antecedentes de fímusis con infección urinaria a repetición tienen indicaciones absolutas de realizarse la circuncisión. No tienen indicaciones aquellos niños que tienen alguna alteración en la parte distal del pene o en otra área del pene, como una hipospadia, o sea que es el meato en un lugar ectópico, que obliga a la necesidad de una cirugía posterior y es posible que sea necesario usar el prepucio para esa cirugía. Esos niños no tienen contraindicado. Doctor, supongamos que nunca se dieron la tarea a tus papás de llevarte a hacer una circuncisión cuando eras niño, creciste, llegaste a la adolescencia, de repente ya empiezas a tener primeras experiencias sexuales. ¿Qué puede suceder en caso de no haber tenido una circuncisión que hubiera sido necesaria en un caso? Bueno, tienes que tener en cuenta que la circuncisión tiene indicaciones de tipo médica y indicaciones también culturales y religiosas. Como los judíos. Como los judíos. Los judíos se hacen la circuncisión por un problema religioso y que es otra indicación diferente por completo a la que estamos hablando. Ahora, ya en la adolescencia es indudable que brinda una cierta protección contra la infección por VPH, contra la tricomoniasis, contra la candidiasis. No es una protección absoluta, pero le da un nivel de protección por la higiene que permite el tener el glande al aire, o sea, tener el glande descubierto. Estamos hablando que entonces sí es una realidad que un hombre circuncidado tiene menor posibilidades de contraer algunas enfermedades. Sí, es cierto. Es una realidad. Perfecto. Doctor, la circuncisión y la sexualidad, a eso íbamos. Ahora bien, te iba a decir algo, aparte de interferir en la calidad de vida, porque esta balanitis, esta balanopostitis que pueden presentarse dificultan la actividad sexual, también perjudican al sexo femenino, porque puede presentarse vaginosis y enfermedades de transmisión sexual también en la mujer, producto de una mala higiene en el glande. Ahora bien, en el caso de la enfermedad por VPH,
también brindan una protección, no es absoluta tampoco, pero es una protección y tiene indicaciones los pacientes con BPH recidivante la circuncisión para mejorar el estado de enfermedad. Ok, supongamos, todavía vivimos en una época que aunque ya no debiera ser, hay falta de información en muchos casos. Hay muchos jóvenes que a lo mejor no tienen esa apertura con los familiares, con los padres, o la oportunidad de platicar con un médico. Como joven, viéndote a ti mismo, conociéndote a ti mismo, ¿cuándo puedes decir, necesito ir a un médico porque a lo mejor necesito una circuncisión ya grande? Dolor a la retracción del pene. Ok. Cambio en el color de la porción distal del prepucio, o sea, la porción más hacia afuera. Mal olor. Cambio en la elasticidad del prepucio, que sea difícil su retracción hacia atrás. Esos son signos de alarma que motivan a que vayas al médico y que valores la circuncisión. Si tú practicas o tienes relaciones sexuales de esta manera, teniendo todos estos problemas en el pene, ya nos refiero que te haces propenso a varias enfermedades, sin embargo también puede haber heridas importantes. Bueno, el prepucio cuando se pone rígido, cuando se infesta, cuando se inflama, se cuartea, o sea, tiene pequeñas estriaciones. Estas estriaciones son muy dolorosas, llevan a tratamientos repetidos, subsecuentes, que al final de la jornada solamente son paliativos y no mejoran. ¿Una herida de este tipo puede complicarte en sensibilidad en algún momento? ¿Cicatrices? Las cicatrices y eso sí. Es importante. Pero lo más importante es que la circuncisión en este tipo de pacientes lo previene, los protege en la adolescencia, realizársela de forma temprana para el desarrollo de cáncer de pene, de carcinoma epinocelular de pene, que es frecuente, muy frecuente en los pacientes no circuncidados y prácticamente ausente en los pacientes que se han circuncidado, como los judíos que tú mencionabas. Doctor, la edad ideal para practicar la circuncisión. La edad ideal es dependiendo de las indicaciones. Ok. Si tiene indicaciones en la etapa infantil, hay que realizar la circuncisión. Perfecto. Si tiene indicaciones en la adolescencia, tiene indicaciones de circuncisión. Inclusive, pacientes ya en la tercera edad a veces tienen indicaciones de realizarse una circuncisión. Aunque ya a esta edad no lo va a proteger del cáncer de pene. Claro. A esta edad no lo protege. Entonces es importante. El llamado es a los papás, hijos varones, que acudan a sus médicos a hacer estas valoraciones. Seguro. Y bueno, al otro tema que creo que es fundamental, el tema de no recorrer el prepucio. Sí, ya muchos doctores dicen, no lo hagan, déjenlo de Sí, manera... ya el niño pequeño, el niño lactante, el niño pequeño es provocar microtraumas en el pene que después pueden desarrollarse una fímusis donde no la iba a desarrollar. Doctor, ¿algo más que desea agregar? No solo eso, que nos pueden visitar en la clínica AMECAE si necesitan alguna valoración de este asunto y que es un padecimiento o una patología un poco subvalorada y que debe ser tenida en cuenta para un mejor estado de salud. Ahí está. Muchísimas gracias. El doctor Pablo Eugenio Rodríguez, él es parte del equipo de AMECAE, que nos platicó sobre la circuncisión y la importancia, como bien dice, subvalorada. Tenemos que retomar muchos de ese tipo de situaciones y practicarlas sobre todo. Gracias por la información, doctor. Vamos a una pausa, ¿no? Nos damos una pausa y continuamos en Supermanzana 21.